Bueno, chicos, iniciamos nuestro encuentro hoy. Estamos a 23 de septiembre. Hoy la temática que vamos a iniciar es la temática del uso de los transformadores en paralelo, porque vamos a colocar transformadores. Estamos hablando de transformadores monofásicos en paralelo. ¿Listo? Esta va a ser la última temática que ingresa para el primer previo. Ayer que hablaba con los niños con los que tenía ayer laboratorio, les decía que ya aparece la fecha programada. La fecha programada es el 7 de octubre, es decir, dentro de 15 días, en el horario de 2 a 4. No le contestaba a la profesora Gloria, pero lo único que hace falta es que en el horario agreguen el grupo D. Nada más aparece A, B y C, entonces hace falta que agreguen el D. Pero está para el día, la primera semana de previos y el día que tenemos las 2 horas de clases. ¿Listo? Entonces, este tema lo vemos hoy, de pronto terminando de hacer un ejercicio, y en la siguiente semana se refuerza con ejercicios de paralelos y monofásicos, y ya, o sea, como quien dice, la otra semana va a ser para reforzar, y ya hasta ahí llega nuestra temática de todo lo que es el primer previo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? Ingeniera, no sé si cabe la posibilidad de pronto, pues ayer, el martes creo que lo mencionaban, algunos ejercicios referentes a así que fuesen tipo previo. Todos los ejercicios que yo les coloco son Pues, tipo previo, bueno, porque ejercicios. son los que se han planteado de sacar el circuito equivalente, de colocarle la carga, así de tipo previo, pero sí, la otra semana va a ser solo para ejercicios. Pero chicos, algo Listo, que sí yo ingeniera. les recomiendo y se los digo de antemano, es de que bueno, hayan estudiado algo, saquen las fórmulas, porque a mí sí me aburre cuando ya en el momento del solo ejercicios soy solamente yo la que está hablando, la que está con la calculadora sacando cálculos, la que pregunte nadie contesta. O sea, en ese sentido sí necesito que ustedes se pongan las pilas, no vayan a esperarse para la semana del previo, porque acuérdense que es el jueves, o sea, en la primera semana, o sea, que en esa primera semana de previos yo ya arrancaría con otro tema. Para no habemos laboratorios, me toca laboratorios la otra semana a los niños con los que yo no puedo asistir, los del lunes y el martes. Esa semana no hay laboratorios, es para que aprovechen y los estudien. Ayer yo estuve conectada para el horario de asesorías, pero nadie llegó. Yo inclusive estaba con más de estaba con bastante indisposición, pero yo no me voy a conectar por si acaso, porque ya estamos a vísperas de previos, pero nadie se conectó para alguna asesoría. Entonces ya hoy terminamos este tema, prácticamente la teoría es, yo siento, ¿no? Yo considero que es cortica, o trato de hacerla cortica y arrancamos con un ejercicio, y ya de ahí en adelante la otra semana son solo ejercicios para estudiar. Ya ahora les subo, no les he subido ejercicios ahí, pero son los que yo voy planteando para el desarrollo de la clase. Inclusive muchos de ellos que yo los voy planteando para el desarrollo son ejercicios que yo ya he colocado en los previos. Por eso les digo que siempre coloco ejercicios tipo previo para que se preparen. Que claro que no les voy a colocar el mismo que hacemos en clase, pues eso es otra cosa. Que puede ser que se los mezcle, que en un semestre explico uno, en otro semestre otro, y es el que yo voy mezclando, sí, puede ser. Listo, pero eso sí es lo que yo acostumbro a hacer. No sé si eso es lo que le contesto, lo que usted me ha preguntado. Sí, señora. Ok, ¿alguien más? Bien, gracias. ¿Alguien más? Cuénteme. ¿Qué se cuenta? Que si había Ingeniera, algo para contar, cuéntemelo. ingeniera, es que estoy mirando para ver si me salen los calendarios de los previos y no los encuentro. Yo creo que todavía no los han publicado. Ese calendario es porque la instructora nos envió, la profesora Guerrero, digo como en el SENA, la profesora Guerrero nos envió los programas, los horarios para ver si teníamos algún inconveniente, si estaban mal programados, porque a veces los programaban en el día que teníamos una sola hora de clase, pero ya la fecha ya sale, yo creo que hoy lo publican o mañana. Listo, pero todavía no Ok, está ingeniera, publicado. gracias. Les estaba informando que ya me enviaron la notificación y que el único error que yo vi es que falta que involucren al grupo D. Ahora que termine clase, tengo que apuntar las tareas porque tengo tareas pendientes que he dejado atrasadas precisamente porque sí, no estaba trabajando mucho en el computador porque me sentía todavía bastante maluca, pero sí tengo que contestarle a ella para que los niños del D no crean que no van a venir ese día. Les corresponde a B, C y D el mismo día. ¿Listo?
Yo les informo para que sepan cuándo nos toca y hasta dónde va nuestro tema, porque el día que yo les hice la presentación de los contenidos del programa, el microcurrículo, les decía que yo siempre acostumbro tema del previo hasta donde alcancemos a ver la temática y por lo menos una semana antes. ¿Para qué? Para que para que alcancemos a repasar. Hay que aprovechar al máximo este primer previo, porque mire que nos queda una semanita para estudiar, ya en la siguiente, que es la semana de previos, yo ya comienzo con tema nuevo. Yo sé que en esa semana de previos muchos faltan, porque están estudiando, porque bueno, porque quedó todo para última hora, como el buen colombiano que lo dejan todo para última hora, pero igual la ventaja a ustedes que tienen la clase grabada. Pero yo debo continuar porque si no, cuando yo vea, terminamos previos, terminamos otro y ya viene el segundo previo y estoy acosada con temática. Entonces es tratar de terminar la temática que se va a evaluar antes para que ustedes tengan tiempo. ¿Listo? Ingeniera, qué pena, otra pregunta. Ajá. No sé si de pronto ya lo haya mencionado. La manera en que, ¿cómo sería el previo? O sea, para la metodología, como usted lo enviaría por formato de Google, Ya lo había Plat, mencionado, correo. pero sí, Pues me yo podría otra acostumbro, vez, qué pena. yo acostumbro que les coloco los ejercicios. Pueden ser que ellos me preguntaban que cuántos, yo digo que pueden ser 2 o 3, dependiendo, y pueden tener A, B, C y D. Ejercicios para resolver siempre se colocan en el PLAT, así como les coloco lo del laboratorio, así les coloco el PLAT, el previo como tipo taller, que ustedes me suban ahí en el PLAT el ejercicio resuelto, el previo resuelto. No falta que en ese momento se les bloqueó, los espíritus chocarreros bloquearon todo el internet, y bueno, al final a última hora lo envían al correo. Igual yo siempre tengo el registro de quiénes lo enviaron y quiénes no, y a qué horas lo enviaron. No sé si ahí le contesté lo que me quiso decir. Por favor, que esas fotos de los previos sean lo más legibles posibles. Yo sé que en ese momento los nervios harán que no tome unas fotos tachonetas, borrosas, pero si está muy borroso y yo no entiendo, no comprendo, pues la calificación me toca casi que nula y le toca a usted hacer como quien dice una defensa oral. ¿Listo? Sí estamos ahí. Sí, señora, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora me confirman. Vemos el tema que dice ahí, transformadores en paralelo. ¿Lo ven ustedes? Sí, estoy compartiendo pantalla. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, transformadores en paralelo. Vamos a iniciar con esta temática. Bueno, pues en un lado ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos trabajando con un transformador monofásico. Vamos a hacerlo acá como costumbre rayar. Estamos con un transformador monofásico normalito, trabajando, ya hicimos el análisis, ya hicimos las pruebas de vacío y cortocircuito y podemos tener el circuito equivalente a ese transformador monofásico. Ahora resulta que a ese transformador monofásico le vamos a conectar otro transformador de similares características, muy cercanas, pero a pesar de que sean muy cercanas las características, siempre van a haber algunas diferencias. ¿A qué se refieren con diferencias? De que puede tener algunas impedancias internas como la ZCC, o sea, es decir, RCC, XCC, diferente cada uno de esos transformadores, así sean del mismo fabricante. Esto también se veía cuando hacíamos la práctica en laboratorio, así sean del mismo fabricante, el mismo bloque de transformador con núcleo tipo T, tienden a haber unas variaciones. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de que conectemos dos transformadores en paralelo? Uno, pues porque la carga que se va a conectar en él va a pedir mayor corriente, digámoslo así. Digamos, cuando siempre que hablamos de carga es mayor carga, y pues esa carga va a estar relacionada con una potencia, y esa potencia pues va a estar relacionada con un voltaje, una corriente y un factor de potencia, es decir, que depende de la carga. Entonces, cuando ya le está pidiendo una carga que no es capaz de entregar un transformador, pues suele ser más económico conectarle a otro transformador en paralelo con las mismas características a construir un transformador más grande, otra vez gastar el núcleo de vanado, alambres de vanado conductor, para que supla esa necesidad de carga. Entonces, pues para conectar en paralelo, nosotros ya vimos cuando íbamos en circuitos 1 y luego circuitos 2 y la electrónica, para hacer la conexión en paralelo se deben cumplir unas características, ¿no? Uno, pues que tengamos el mismo voltaje, o sea que tanto el voltaje V1 del transformador A sea igual al voltaje V1 del transformador B. Entonces, ¿cuál es el transformador A? Llamemos que este es el transformador A y este es el transformador B. Estos voltajes que tenemos acá, V1A, sea igual al voltaje V1B de este. ¿Listo? Porque los vamos a conectar en paralelo. Que se cumpla la relación de transformación, muchas veces se requiere que lo ideal
es que esa relación de transformación de B1 nominal sea igual a la relación de transformación con B2 nominal. Es decir, que esos transformadores sean idénticos o muy parecidos. Y la otra característica que se debe cumplir es que tengan la misma polaridad. Acuérdense que cuando ustedes conectaban en paralelo, pues teníamos que tener la misma polaridad positiva o negativa de los elementos que se conectan en paralelo. Ay, Dios mío, pasan todo el mundo gritando. ¿Listo? De todos los elementos que se conectan en paralelo. En alterno no hablamos de positivo y negativo. Acuérdense que en alterno hablamos del rango de excursión de ciclo positivo y el rango de excursión de ciclo negativo. Ahí es donde entran a hacer un papel muy importante los puntos homólogos, que nosotros ya vimos. ¿Listo? Homólogos. Bueno, que vimos en teoría para hacer la simulación, la práctica número 1, que era identificación de los puntos homólogos. Entonces, ahí viene cuando nosotros, la necesidad inicial es conectar una carga que nos va a pedir más corriente de la que es capaz de entregar un transformador. Por lo tanto, suele ser más económico colocar otro en paralelo a construir uno más grande. El hecho de invertir otra vez en el núcleo tiende a ser más costoso. Eso igual, chicos, depende de la necesidad, depende de la empresa, depende de la fábrica, como quiera suplir las necesidades. Entonces, aquí en la parte teórica lo que estamos viendo es en qué momento y qué características tienen que cumplir los transformadores para hacer una conexión en paralelo. Entonces, ya miramos que los voltajes sean los mismos y lo siguiente es que tengamos la misma polaridad. Entonces, si aquí son punto, punto y acá también, entonces el devanado primario con el devanado primario del transformador B deben cumplir con la misma polaridad. Entonces, haría yo esta conexión, que estoy uniendo punto con punto y que son no punto con no punto. Y aquí en estos extremos, pues se conectaría el voltaje de alimentación. Llamémoslo aquí voltaje B1 nominal, que es el mismo que va a aplicar tanto para el transformador A como para el transformador B, porque se están conectando en paralelo. ¿Qué momento surge eso? Ah, bueno, quiere decir que nosotros acá en el secundario también vamos a conectar esos devanados secundarios en paralelo. Entonces sería punto con punto, no punto con no punto. ¿Okay? Y en estos terminales se van a terminar conectando la carga. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener adicional? Pues que cada uno de estos transformadores nos va a entregar una corriente, I2 del transformador A y I2 del transformador B. Y la sumatoria de ellas va a ser la corriente que pasa por la carga. Entonces, la corriente que pasa por la carga va a ser la suma de la corriente I2A más la corriente I2B. ¿Por qué? Porque estamos conectando transformadores en paralelo y por lo tanto esta carga, me pide más corriente de la corriente nominal que es capaz de entregar cada uno de los transformadores monofásicos. Desde ahí es lo primordial de por qué vamos a conectar transformadores en paralelo. Que también se conectan transformadores trifásicos en paralelo, sí, también puede ocurrir el caso, dependiendo de las características del proceso, de lo que se requiera en el diseño, pero por ahora estamos viendo monofásicos en paralelo. ¿Listo? Entonces, acá viene esta parte teórica, transformadores en paralelo. Cuando el suministro de potencia se incrementa y el transformador utilizado no tiene la suficiente potencia, se le debe cambiar por uno mayor o bien colocar otro en paralelo, que les estaba comentando ahorita en palabras castizas. Sean dos transformadores, transformador A y B, conectados en paralelo, pero no suministran potencia a la carga alguna. La suma de las tensiones debe ser igual a 0. ¿A qué se está refiriendo aquí en este segundo caso? Cuando yo hasta ahora estaba conectando en los bobinados primarios del transformador A y B. Fíjense que yo lo estaba conectando aquí y en el secundario no estaba conectando ninguna, puede ser que no conecte ninguna carga. Pero si yo no conecto ninguna carga y hago la conexión de ellos dos en paralelos, aquí quito la carga, la suma de las tensiones que pasan acá en el devanado secundario debe ser igual a 0, o sea, el B2A más el B2B, la suma de ellos me tiene que dar igual a 0. De lo contrario, pues si no es igual a 0, quiere decir que va a tener una diferencia potencial y por lo tanto va a pasar una corriente por esos devanados. Al pasar una corriente por esos devanados, los que van a estar consumiendo o por el cual va a estar pasando esa corriente van a ser por las impedancias del transformador, o sea, por la Z2 del transformador A y la Z2 del transformador B. En esta última, dice, se pueden dar dos situaciones de acuerdo a la polaridad instantánea que tengamos en los secundarios de los transformadores. Aquí a qué se refiere en esta parte, que estamos hablando y nos enfocamos siempre en esta parte, en la conexión de los puntos homólogos.
¿Por qué? Porque estamos conectando transformadores en paralelo. Entonces, si en dado caso se hace una conexión errónea, entonces van a pasar dos situaciones. Que la una, que sea la diferencia de las tensiones sea igual a cero, U2A menos U2B sea igual a cero, o que nos vaya a dar el doble de las tensiones. Quiere decir que estaríamos conectando los secundarios del transformador en serie. Entonces, de ahí es la importancia de tener identificados esos puntos homólogos del transformador. Entonces, acá viene la primera característica. Lo ideal, cuando yo hago la conexión, bueno, se asume que esto es punto con punto, no punto con no punto, y hacer la conexión correcta de la bobina primaria del transformador A con la bobina primaria del transformador B. Aquí se está conectando en paralelo, aquí este es el secundario, o sea que este sería punto con punto, y los de abajo no punto y no punto. Cuando hacemos esta conexión, aquí no le tenemos conectado ninguna carga. Fíjese que se muestran los terminales en vacío. Pero el hecho de que no conecte ninguna carga, ustedes se fijan y estamos cerrando el circuito. Aquí se está mostrando una trayectoria. Entonces, al tener aquí una trayectoria cerrada, quiere decir que al ser cerrada va a pasar un flujo de corriente. Lo ideal es que para que esa corriente sea cero y no haya consumo del transformador, mientras no haya carga conectada, cuando está conectado en paralelo, es que estas tensiones sean idénticas. Y al ser ellas idénticas, pues nos va a dar que la suma de las tensiones va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si seguimos aquí las flechas, acuérdense por lo que explicábamos acá, entonces yo paso acá por este recorrido según la flecha esta, según la flecha roja que estoy marcando, me encuentro con menos el voltaje U2A. Bajo acá la flecha, bajo por este recorrido y me estoy encontrando con más U2B. Y termina el recorrido, esto es igual a cero. Por lo tanto, se requiere que U2A sea igual a U2B para que esa trayectoria me dé igual a cero, que es lo que la idea de lo que se debe cumplir. De lo contrario, si ella no es igual a cero, sino que va a tener una diferencia potencial, aquí va a fluir una corriente, así sea una corriente pequeña, sin carga, o sea que no tenemos carga con carga Z igual a cero, es decir, sin conexión de carga, sin carga, vamos a colocar aquí, sin carga. Lo que va primero, pues, hacer que haya unas pérdidas de potencia corriente por el consumo aquí, porque estamos formando una trayectoria cerrada. Y aparte de eso, que esa corriente que está pasando ahí se va a estar disipando en los devanados del transformador. Y suele suceder que va a existir una corriente pequeña, así sea minúscula. ¿Por qué? Porque por más de que utilicemos los transformadores de la misma familia, del mismo fabricante, siempre va a haber una pequeña diferencia, del orden de los milivoltios, ¿no? O sea, una pequeña diferencia muy pequeña, valga la redundancia. Por ejemplo, que en uno me marque 101,2 voltios y en el otro me esté marcando 100,1. Entonces ahí vamos a tener una pequeña diferencia de voltaje, y esa pequeña diferencia de voltaje pues nos va a significar aquí un flujo de corriente cuando el transformador está conectado en paralelo. Pero lo ideal es que cuando se hace esta verificación en vacío de los devanados del transformador en paralelo, pues que este voltaje nos dé pequeño, y suele suceder, se puede aceptar. Lo que nunca debe suceder es que ese voltaje que dé aquí sea 2 veces el voltaje del devanado secundario. ¿Por qué? Porque si nos da 2 veces el voltaje del devanado secundario, quiere decir que no está conectado en paralelo, sino que nos estaríamos conectando en serie, porque nos estaría dando la suma de esas tensiones. ¿Listo? Aquí está mostrando el otro recorrido donde nos estaría dando la suma de esas dos, por lo tanto esto es diferente de cero. Lo que nos indica es que no está conectando la bobina primaria. Mire que si estos son punto y punto, están conectando aquí punto de la parte superior con no punto aquí en la parte inferior, y aquí el no punto de acá del secundario del 2A con el punto del secundario del 2B. Entonces, al hacer esta conexión, pues ya vamos a tener que el recorrido nos va a dar la suma de las tensiones. Por lo tanto, tenemos una conexión incorrecta de los devanados del transformador. O sea, que si hacemos aquí este recorrido y iniciamos aquí donde marca la flecha roja, me encuentro con menos U2A. U2A, bajo acá y me voy a encontrar con menos U2B igual a 0. Y si organizamos los signos es lo mismo que tener U2A más U2B. Entonces acá nos está mostrando una conexión incorrecta de los transformadores en paralelo. Cuando iniciamos la práctica en la presencialidad, lo primero que hacíamos era verificar sin carga. Mire que en ambos casos está sin carga, verificar que la conexión sea la correcta,
que el voltaje no nos vaya a dar igual a 2 veces el voltaje del secundario, porque nos estaría dando la suma, que sea pequeño, y más sin embargo, pues cuando usábamos, sobre todo más cuando usábamos los transformadores hechizos que tenemos en el laboratorio, es decir, los transformadores que fueron construidos por los propios estudiantes, siempre nos daba un voltaje no inferior a 0, sino que nos puede dar hasta 2 voltios, 3 voltios. Entonces, cuando trabajamos con ese tipo de transformadores para conectarlos en paralelo, se iba a sentir más la vibración del mismo por sus pérdidas de corrientes parásitas. Entonces, esa es una de las desventajas también de, por lo menos de una mala construcción donde van a, ¿listo? Pero bueno, lo único que estábamos haciendo ahí era verificando que esté conectado correctamente en paralelo. Una vez tenemos conectado correctamente en paralelo, pues aquí es donde viene a ser bastante primordial lo que es la identificación de los puntos homólogos. Y ya sabemos que para identificar los puntos homólogos se utiliza el método de los 3 voltímetros o 2 voltímetros, donde nosotros medimos el voltaje del devanado primario, V1, el voltaje del devanado secundario y el voltaje de los extremos que nosotros tenemos aquí en conexión abierta. Eso es lo que nos va a mostrar en la siguiente diapositiva. El método de los 2 voltímetros, bueno, 3 voltímetros, que aquí le llamamos V1, V2, V3, para determinar la polaridad de un transformador. Ya veíamos que si los puntos homólogos se encuentran uno frente al otro, quiere decir que nos va a dar V3 la resta, y si se encuentran cruzados, V3 nos va a dar la suma de V1 y V2. Eso se debe hacer para cada transformador, para el transformador A, para el transformador B, porque después de que yo ya tengo identificados los puntos homólogos, ahí sí puedo hacer una conexión correcta del mismo, o sea, el devanado primario del transformador A con el devanado primario del transformador B, conectarlos en paralelo. Y así también hacer la conexión correcta, el devanado secundario del transformador A con el devanado secundario del transformador B, conectarlos en paralelo antes de conectarles la carga. Entonces, pues se menciona acá y pues estas imágenes creo que son las mismas que le coloqué en la guía en la guía del laboratorio para que sepan lo que es puntos homólogos uno frente al otro, los bornes marcados, o puntos homólogos cruzados. ¿Qué va a pasar con el voltaje que nos indica V3 cuando están frentes o cuando se encuentran cruzados? Bueno, es ahí donde vuelvo y les recuerdo que la importancia de tener los puntos homólogos claros es para hacer la conexión de transformadores en paralelo y para cuando hacemos la conexión de transformadores trifásicos. ¿Listo? Ahí es donde marca bastante la diferencia de esos puntos homólogos, tenerlos claros. Si no más lo recuerdo, en potencia, como que siempre les colocan a hacer una práctica así con uno de esos transformadores rojos que hay allá, que son de los antiguos, y precisamente de los errores más comunes que cometíamos, digámoslo así, uno cuando estaba estudiando y no hace la verificación con anterioridad, es precisamente eso, identificar los puntos de polaridad. Entonces, es para que no se les olvide. Bueno, entonces, aquí ya empezamos a hablar de que es la conexión de los transformadores en paralelo y ya le estamos conectando la carga. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a trabajar? Cuando ya estemos trabajando el transformador en paralelo, se trabaja ya es con una impedancia equivalente, la ZCC. ¿Qué quiere decir? No tenemos en cuenta el núcleo, no se tiene en cuenta el núcleo. Voy a colocar acá. En cuenta el núcleo. Es decir, que de cada transformador, pues vamos a tener la impedancia ZCC. Entonces, eso es lo que nos está mostrando aquí en estas dos imágenes. Paralelo a los transformadores representados por sus impedancias internas. Es decir, que aquí teníamos, me voy a regresar un momentico, jóvenes, qué pena, les quiero marear acá. Me voy a regresar un momentico. Aquí tenemos los dos transformadores conectados y aquí a su vez pues tenemos conectada la carga. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con el circuito equivalente del transformador A y el circuito equivalente del transformador B. Entonces, cada uno de ellos va a estar representados por su impedancia. Es decir, aquí le voy a escribir RCC y XCC. Entonces, RCC y JXC. Ella está acá, sí. Listo. Tendríamos acá B1
la conexión. Pero como en esa misma también se encuentra conectado, con ese mismo terminal B1 está conectado la del transformador 2, entonces RCC del transformador A, pero y borro tantico porque eso me quedó bien feo. RCC del transformador A, JXC del transformador A. Y aquí tendríamos la otra parte para decir que es B1. B1 con respecto, B1 de línea y B1 de fase, o digamos que el neutro. Pero, ¿qué tendríamos también? El RCC y el XCC del transformador B. Como ellos van a estar conectados al mismo terminal, porque están alimentados en paralelo, entonces aquí vamos a tener a la RCC y a la XCC del transformador B. Entonces vamos a borrar acá esto. Esta línea. Entonces acá vamos a tener RCC del transformador B, JXC del transformador B. Y conectados conectados acá al terminal común. Y aquí en esta parte vamos a tener a la impedancia de la carga, a la carga que estamos conectando, la Z de carga. Y a esta Z de carga va a estar pasando una corriente de la carga, pero por cada uno de ellos va a estar pasando una corriente del transformador A, una corriente del transformador B. Eso es lo que nos está mostrando, nos va a mostrar ahora aquí más adelante el circuito equivalente que estábamos en la diapositiva que estaba más adelante. ¿Qué pasa? Cuando estemos trabajando con cada uno de estos transformadores no vamos a tener en cuenta los parámetros del circuito equivalente del núcleo, simplemente los parámetros del circuito equivalente de ZCC, que viene siendo RCC más JXCC. Cuando ellos le hablan aquí en la diapositiva de ZCC, están hablando de RCC más JXCC. Si está visto desde el primario, pues la RCC es R1 más R2', cierro paréntesis, más J, X1 más X2'. Si la estamos viendo desde el secundario, ahora podemos también trabajarlo visto desde el secundario perfectamente, pues sería R1' más R2 más J, X1' más X2. Eso es lo que me está representando aquí en esta diapositiva que me estoy adelantando nuevamente para decirme que tendríamos esto. ¿Listo? Este es el circuito equivalente. Después aquí el paralelo de transformadores representado por sus impedancias internas de forma simplificada. ¿Qué está quitando? Mire que acá me está diciendo cada uno de los transformadores conectado a la línea 1, a la línea y a la fase. ¿Listo? Aquí el transformador 2, el B, a la línea y a la fase. Luego se están reduciendo para conectarlos ellos dos en paralelo y finalmente llegan a la conexión que yo les mostraba hace ratito. Ah, no, acá. Aquí para conectarlos en paralelo. Por ahí me están escribiendo algo, los escucho, comentarios. Profe, una pregunta, cuando usted dice que no se tienen en cuenta los parámetros del núcleo, esto específicamente se refiere a que despreciamos en esa parte todo lo que tenga que ver con el núcleo de los dos transformadores. Sí, señor. Se desprecia todo lo que tiene que ver con la resistencia del núcleo y la inductancia de magnetización. Gracias, profe. Ok, listo, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Ya vi que era preguntando por lo de la asistencia. ¿Algún otro comentario, chicos? Aquí esta parte es lo que nos hace el análisis más fácil. ¿Listo? Bueno, también cuando el transformador tiene las mismas características, es decir, tanto el voltaje del primario como el del secundario, el transformador A y el transformador B, son iguales, entonces también nos simplifica el análisis. ¿Listo? Cuando ellos son diferentes, que va a haber una caída de tensión ahí en medio de ellos, pues va a ser un poquitico más engorroso el análisis. Del resto, pues al trabajar en paralelo los transformadores, pues para que el análisis sea más fácil, digámoslo así, matemáticamente se desprecian los parámetros del núcleo. Además, en los ejercicios que hemos hecho cuando hicimos lo de se me olvidó la lengua, lo del circuito equivalente de Thevenin, que trabajábamos el núcleo y RCC, veíamos que cuando hallábamos R Thevenin y X Thevenin, los parámetros eran muy parecidos a R1 y X1. Entonces, pues, parte de la teoría nos permite decir, bueno, trabajémoslo con el circuito simplificado, que no nos va a variar mucho los parámetros. ¿Listo? No sé si ahí con eso también le estoy contestando. ¿Alguna otra pregunta, niños?
Profe, al ser iguales los transformadores, entonces el análisis, ¿cómo se hace? ¿Solamente para uno y luego se duplican los datos? Ah, no. Aquí donde vamos a hacer para ser iguales, bueno, más sin embargo, cuando yo digo iguales, puede ser que vamos a tener acá transformador 1 con la relación de transformación B1 y B2 igual a la del transformador 2, B1, B2. Pero puede ser que este transformador tenga una potencia nominal diferente, S1 y S diferente, S2 nominal. Cuando tenemos estos parámetros de potencias diferentes, aquí pues podemos tener que la relación de los voltajes sea la misma, pero al tener potencias diferentes nos va a cambiar las impedancias. O sea que este va a tener una ZCC1 diferente a la ZCC2 que tenga esto. Y al ser ellos diferentes, pues cada uno va a influir en qué, en la corriente que cada uno de ellos va a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Se van a trabajar en conjunto, pero haciendo un análisis de paralelos. Un análisis de paralelos. Y eso es lo que explica acá en estas diapositivas. Y ahí arrancamos con un ejercicio. ¿Listo? En esta que nos están hablando a nosotros, dice que entre A y B la diferencia potencial está dada por el voltaje que tenemos entre A y B. Sería el voltaje de Z1 equivalente, pero esta vez miramos que es A y B. A y B es acá. El nodo A y el nodo B. Es decir, el voltaje que cae aquí en las impedancias. Z de AB. ¿Listo? O sea que las impedancias, ¿cuáles son? Las impedancias del transformador. Entonces, el voltaje en que cae en cada una de ellas, pues sería, si usted conoce la corriente que pasa por la impedancia ZA, pues sería esa corriente por la impedancia del transformador A. Si conoces la corriente que pasa por el transformador B, sería esa corriente por la impedancia del transformador B. ¿Listo? Eso es lo que nos está mostrando acá. La impedancia del transformador A por la corriente, si la conoces, la impedancia del transformador B por la corriente que pasa en ella, si la conoces. ¿Listo? Entonces, de aquí ya también se empieza a aplicar el concepto. Si usted conoce la corriente la nominal, es decir, la que pasa aquí por la carga, es la corriente de la carga, la corriente de la carga. Si usted conoce la corriente de la carga y hace el paralelo de estas dos, o sea, que Z del transformador A en paralelo con Z del transformador B, sería la multiplicación de ellas sobre la suma y multiplicas por la corriente, vas a conocer el voltaje. Eso es lo que aplica acá. La impedancia Z equivalente A por Z equivalente B dividida en la suma y multiplicada por la corriente que pasa por la carga, puedes conocer este voltaje. ¿Listo? La caída de tensión en las impedancias, donde este viene siendo aquí, llamémoslo Z paralelo. ¿Listo? O, resolviendo las ecuaciones a menos quedaría que si yo conozco la corriente que pasa por la carga, mire que siempre vamos a tener algún parámetro que nos van a entregar. Conozco la corriente que pasa por la carga y conozco las impedancias que nos están dando el circuito equivalente de cada uno de los transformadores, puedo aplicar ¿qué? Aplicar acá un divisor de corriente. Como la tenemos las dos en paralelo, entonces puedo aplicar un divisor de corriente en el que sería la corriente que la I1A sería la impedancia que no me interesa, que sería la Z1B sobre la suma de las dos, por la corriente nominal de la carga, o sea, la corriente total, que es la de la carga. La corriente que pasa por el transformador B sería la impedancia que no me interesa, la ZA, sobre la suma de las dos, por la corriente total, que es la corriente de la carga. Acuérdense que el término de divisor de corriente salía de que era la corriente I1, era igual a la impedancia que me interesaba, Z1, por la Z equivalente, por la corriente total. ¿Listo? Esta es la fórmula general. Lo que pasa es que en esta que tenemos, que la Z equivalente viene siendo un paralelo, o sea, que ¿por qué nos queda diferente la ecuación? La estoy repasando y estos circuitos 1, ¿no? Y si no, por eso les digo yo, busquen el libro del DOT, que les muestra a ustedes todas estas fórmulas para refrescar la información. Entonces, la Z equivalente sería Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. ¿Listo? Ah, perdón. Aquí estoy aplicando mal la fórmula. Espere que repase porque la estoy haciendo mal. Yo nunca me aprendo las cosas así en memoria. Ah, entonces es dividido en Z1. Ajá. Igual si yo me estoy equivocando, chicos, ustedes lo dicen. 1 sobre Z1. Y aquí lo aplico. Uno siempre se aprende las de dos, ¿no? Cuando son dos en paralelo, pero esto estoy aplicando es para cuando son todas varias en paralelo.
Cuando son varios en paralelo sería Z equivalente sobre la impedancia que me interesa, que sería Z1 por la corriente total. Entonces, 1 sobre Z1, y si la Z equivalente son dos resistencias o dos impedancias en paralelo, las dos impedancias en paralelo da Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. De ahí termina cancelándose esto, y por eso tendríamos que I1 sería igual a la impedancia que no me interesa sobre la suma de las dos, Z1 más Z2, todo multiplicado por la corriente total. Corriente total. Voy a escribir bien acá esto, que dice acá, corriente total. Entonces, ¿para qué les sirve la ecuación que les coloqué aquí? Esta, la general. Para cuando no sean solamente dos transformadores en paralelo, sino que sean tres. Igual, chicos, hay muchas formas de resolverlo. Fíjense que aquí les hablaban por voltajes, a sacar todo el equivalente, como se hacía acá, y hallar la corriente total, ese también es válida, solo que a mí me gusta mucho usar esta del divisor de corriente, porque siento que al utilizar divisor de corriente, me ahorro muchos pasos. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué es? Para hallar la corriente que pasa por cada uno de los transformadores, y si yo conozco la corriente que pasa por cada uno de estos transformadores, pues puedo conocer también la potencia que cada uno de ellos entrega. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a estar entregando una potencia real más una potencia reactiva, y la suma de esta, del transformador B, y la potencia real y la reactiva del transformador A, tiene que ser igual a la total que tiene la carga, es decir, a la potencia total más la reactiva total de esta carga. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Bueno, ¿qué otra cosa les pueden preguntar a ustedes? Preguntarles, por ejemplo, qué voltaje se necesita aplicar aquí en el primario para que en la carga caiga tanto, no sé, dependiendo del enunciado. ¿Listo? Aquí, pues bueno, aquí son un montón de fórmulas. Escucho para ya después de aquí pasar al ejercicio. Escucho comentarios, preguntas. Ingeniero, una pregunta. Usted cuando mencionó la corriente de la carga la mencionó como corriente nominal. O sea, que es Sí, la... se me pasaba, no, se me pasaba, pero realmente me equivoqué. No es corriente nominal, sino la corriente total, la de la carga. ¿Por qué le hablo de una corriente total? Porque precisamente la necesidad de colocar transformadores en paralelo es porque esta corriente de la carga es superior a la que puede entregar cada uno de estos transformadores. Pero cuando dije nominal, ahí me equivoqué, chicos. Sí, yo me di cuenta que se me salió la palabra nominal, pero no, es la corriente de la carga, que en la fórmula de aquí abajo la llamé corriente total. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene que suplir el transformador A y la que tiene que suplir el transformador B. La corriente total, que es la que se le va a suplir a la carga. Entonces ahí ya lo aclaro, y aclaro el error de lo que pronuncié. Ah, sí, señora, es que estaba pensando que la entrada entonces era igual a la de la carga. Como Sí, dijo ya, nominal, sí. entonces... Ah, listo. Por eso sí, no, bien por su pregunta y comentario. Porque cuando yo digo nominal, pues puedo estar diciendo que es la misma nominal del transformador A, del transformador B, no. Se supone que la necesidad sale de que esta corriente, la carga, va a pedir una corriente superior a la que cada uno de ellos es capaz de entregar. Entonces la idea es colocar otro transformador en paralelo de mismas características para que no trabajen sobrecargados, sino que trabajen relajados y puedan suplir la necesidad que pide esa carga. ¿Sí? Esa conexión de esto es similar a lo que mencionábamos clases anteriores de cuando conectábamos dos baterías en paralelo. Sí, sí, señor. Y se debe hacer, por eso es que se deben identificar los bornes, cuáles son los bornes, y en este caso hablamos de los puntos homólogos. En la batería habla de identificar los bornes, los terminales de los bornes, y aquí en el transformador de identificar los puntos homólogos para que se haga una conexión correcta de paralelos. ¿Sí? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Entonces, mire, chicos, vamos tomando aquí captura de este ejercicio. Dice acá que tenemos dos transformadores monofásicos, ahora estamos trabajando con transformadores monofásicos, y ambos transformadores son de 100 kilovoltamperios, relación de transformación 1000 voltios, 100 voltios a 60 Hz. Funcionan en paralelo. Las impedancias de cortocircuito reducidas al primario de cada uno son, para el transformador 1, 0,3 más J 0,4 ohms. Para el transformador 2, 0,4 más J 0,3 ohms, respectivamente. Te dice acá, se desea alimentar a 100 voltios
una carga de 150 kilovoltamperios con un factor de potencia de 0,8 inductivo. Calcular las corrientes, las potencias aparentes y activas suministradas por cada transformador. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno. Sí, señora. Bueno, ok, entonces, bueno, voy a empezar a hacer el dibujo y los voy escuchando a ustedes a ver qué aportes me dan. Entonces, pues vamos a tener acá, voy a colocarlo de esta manera, una Z. Que vamos a tener la Z, como la llaman ahí, ZCC1. Esta vale 0,3 más J 0,4 ohmios. La ZCC2, que me dicen que es de 0,4 más J 0,3 ohmios. Ya están acá unidos en paralelo. Y de aquí va a salir a una carga. Veámoslo acá así. Entonces la Z de la carga. Me dicen que aquí yo voy a tener un voltaje, llamémoslo voltaje de entrada. Así es. Voltaje de entrada. ¿Y qué parámetros me dicen de la carga? Te dice que se desea alimentar una carga a 100 voltios. Ajá, no, una potencia. Ah, bueno, escribamos acá. Algo que me había olvidado, súper importante. Los parámetros de los transformadores. Entonces me dicen que son de 100 kilovoltamperios, 1000 voltios, 100 voltios. ¿Listo? Me dicen que la carga se desea alimentar a 100 voltios, la carga, 100 voltios, a una carga de 150 kilovoltamperios, aquí estos son otros parámetros de la carga. Entonces fíjense que la carga es de 150 kilovoltamperios, superior a lo que es cada uno de los transformadores, que es de 100 kilovoltamperios. Esa es una de las necesidades, que vayamos a conectar transformadores en paralelo. Y nos dicen que es de un factor de potencia FDP
igual a 0,8 inductivo. Entonces 0,8, coloquemos la flecha apuntando hacia abajo, dice que es en atraso, que es inductivo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que tenemos aquí de cada uno de ellos. ¿Qué podemos nosotros empezar a analizar? Bueno, necesitamos, miren, voy a seguir pintando acá. Necesitamos hallar la corriente, llamémosla aquí corriente del transformador 1. Aquí la corriente del transformador 2. Ingeniera, disculpe. Ajá. Cuando dice que se desea alimentar a 100 voltios una carga, es el voltaje en la carga, ¿sí? Sí, señor. A 100 voltios, Ok. una carga. Se desea alimentar a 100 voltios una carga de 150 kilovoltiamperios con factor de potencia 0,8 inductivo. O sea, estos son los parámetros de la carga. ¿Listo? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, de los parámetros de la carga, ¿qué podemos nosotros calcular ahí? Llamemos y... La relación de transformación. La corriente. La corriente Ajá, que pasa por ella. la corriente que pasa por ella. Entonces, ¿cuánto nos daría esa corriente que pasa por ella? ¿Por qué? O sea, profe, con la potencia de la carga y el voltaje de la carga puedo hallar la corriente IC, ¿cierto? Y esa Ajá. corriente IC haciendo un divisor de corriente, puedo hallar las corrientes que están ahí en las cargas. Listo. Esto, Ok, espérame un segundo. Espérame un segundo. Listo, chicos, gracias. Qué pena, me tocó parar aquí porque estaban licuando, para que no escucharan el ruido. Listo, me estás diciendo que con la potencia, el voltaje podemos hallar la corriente y luego te vas para un divisor de corriente. Sí, ¿qué más me decías? profe, tengo una pregunta. Ujú. Esto, arriba, para como confirmar lo que le entendí. Esto, Ajá. arriba cuando yo le pregunté que si los transformadores eran iguales, usted fue lo que usted me dijo era que solamente era el voltaje, la relación que diga de transformación la que era igual porque las impedancias y las corrientes podían ser distintas, ¿cierto? Sí. Y fíjese que aquí fue en este ejercicio igual, tanto la relación de las tensiones, la relación de transformación como la potencia. ¿Listo? Pero pueden estarle dando en otro ejercicio donde sean iguales los voltajes, las potencias nominales de cada transformador diferente y a su vez las impedancias diferentes como en este ejercicio. ¿Sí? Sí es lo que usted me está queriendo decir, ¿verdad? Sí, señora, gracias. Ok. Ah, bueno, pero entonces sigamos acá. De una parte que usted me dijo, está bien, pero hay una parte que nos hace falta. De lo que su compañero me estaba comentando que se podía hallar, ¿qué parte se comió él? El factor de potencia. Listo, ¿qué papel hace ese factor de potencia? ¿Mm? Ahí me da el ángulo de la carga. Exacto. Y ese ángulo es fundamental, porque si lo trabajamos, como dice el compañero, sin tener en cuenta el ángulo, lo estaremos trabajando como si no hubiera un desfasamiento en la corriente. Y ese desfasamiento de la corriente, tanto que aparece en la carga, se va a ver influenciada en cada uno de los transformadores. Pero el resto está bien, o sea, la idea ahí está concebida. ¿Listo? Que eso es lo importante. Entonces vamos a mirar algo. Fíjese que estos parámetros con los que vamos a trabajar, voy a escribir acá, la S de la carga, vamos a hacer acá un asterisco, vamos a colocar la S de la carga, pero con la S de la carga nosotros podemos tener que el voltaje de la carga por la corriente de la carga. De aquí podemos hacer lo que nos decía el compañero. La corriente de la carga sería igual a la S de la carga, voy a colocar SC para que me quede más cortico, dividido en el voltaje de la carga. Ya me dijeron que esa S es de 150 kilovoltiamperios dividido en el voltaje que son 100 voltios. Y al tener eso, yo ya tengo que es una corriente IC igual a 1500 amperios. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿verdad?
Sí, señora. Sí, señora. Pero esa, bueno, listo, ok, ahí vamos bien todos. ¿Y esa corriente de 1500 amperios es vista desde el secundario o vista desde el primario? Desde el primario. Desde el primario. ¿Por qué? Porque dice que la prueba de cortocircuito se hizo ahí. Uy, ¿en dónde el dice que la seco. prueba de cortocircuito se hizo ahí? Yo en ninguna parte tengo que la prueba de Mire, cortocircuito. que las impedancias de cortocircuito estaban reducidas al Pero primario. las impedancias, ok, las impedancias. Por eso, profe, entonces con eso no sabemos que está reflejada en el primario esa corriente. Ah, las impedancias están vistas desde el primario. Dice acá, mire, ojo, ojo, Por dice eso. las impedancias de cortocircuitos reducidas al primario son, pero en ningún momento nos dice que la carga, dice, se desea alimentar a 100 voltios una carga. ¿La carga dónde está conectada? Al secundario. Pues En el secundario por el secundario. ¿Y voltaje dónde? que está siendo aplicado. Ajá, y el voltaje ¿dónde se ve? Esos 100 voltios ¿dónde se ven? En el secundario. Usted no ve 100 voltios en el primario. ¿Listo? Entonces Ojo sería vista porque, desde el secundario ajá, por ese ojo voltaje. porque si usted no la tiene ahí clara, pues de ahí en adelante nos queda todo mal. Entonces, listo, aquí hay que agregarle, que la profesora colocó y aquí no le colocó IC prima. Claro, hay que colocársela, bueno, prima o no prima, pero ustedes tienen que tener presente que todo esto es visto desde el primario. ¿Por qué? Porque la ZCC esta está desde el primario, esta también. Entonces, como yo lo tengo todo desde el primario, necesito reflejar esa corriente de la carga. Y al reflejarla, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la IC' va a ser igual a la corriente IC dividida en la relación de transformación. ¿Sí? Porque son 1500 amperios dividido en 10, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos da? ¿Sí estamos todos hasta ahí? Sí, señora. Claro como el agua clara o como el agua turbia. Los escucho. Profe, entonces podía haber hecho eso de referir la corriente o pude haber referido también las resistencias. Las impedancias, exacto, perfecto. Si usted quería todo trabajarlo de ahí, entonces refería las impedancias, las divididas en 100 a cada una de ellas. Dividir ZCC1 dividido en RT al cuadrado, que es dividirla en 100. ¿No? Ajá, porque es dividida en RT al cuadrado, porque la vas a pasar del primario al secundario. Y también, perfecto. ¿Sí? Ingeniero, y en ese caso, si la carga se la dieran en forma de impedancia, ¿se reflejaba al primario? Sí, señor. Si no le dieran que el factor de potencia, sino que le dijeran que una carga inductiva, por ejemplo, de 2 más 5J, qué sé yo, menos 5J, sería acá, no, más, está bien, más 5J, Más. esa en carga habría que reflejarla al primario. Ejemplo. Y pues ahí sí ya sería la misma IC prima. La misma IC', entonces cuando si usted la refleja ya el primario, entonces sí, ya tendrías que trabajarlo todo desde ahí. Listo, o sea que lo multiplicarías por la relación de transformación y sería la misma IC'. Y aquí lo que hay que tener presente es esto, esta palabra dice que se desea alimentar a 100 voltios. Todos estos parámetros que se lo están dando desde el secundario. Pero si no, si usted ya hubiera trabajado 1000 voltios dividido en 150 dividido en 1000 voltios, ya tendrías la corriente vista del primario que le va a dar 150 amperios. ¿Sí o no? Usted también pudo haber reflejado aquí el voltaje. Bueno, yo le voy a colocar a 1000 voltios, entonces hago 150.000, es decir, 150 kilovoltios amperios dividido en 1000, me va a dar 150 amperios la corriente. Y ya la estás viendo desde el primario. Estamos ahí, jóvenes. Escucho comentarios. No, pues, profe, no tengo ninguna pregunta. De ahí ayer la corriente de transformador 1 Ajá. me dio Bueno, y 86 por un ampere. cuando la hallaste, ¿tuviste en cuenta el ángulo del factor de potencia? Lo Porque de esa phi y parte eso. no la hemos hecho. Sí. Ahora, otra parte que no le hemos colocado. No. Voy a hacerlo una vez porque no la he colocado. Simplemente estaba explicando como una parte, ¿sí? O sea, me detuve ahí. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Nos dicen que tiene un factor de potencia igual a 0,8 inductivo. Cuando yo hago eso, ustedes ya saben que esto es coseno de teta o phi, como sea, igual a 0,8. O sea que teta me va a dar igual
a 36,87 aproximadamente, ¿sí o no? Hace mucho. Shift coseno a la menos 1 de 0,8. 36,8698, entonces la redondeamos, 36,87. ¿Listo? ¿Esto en qué me va a influenciar? Acuérdense que ese factor de potencia es la resta entre el ángulo que tenga aquí, el ángulo que tenga el voltaje y el ángulo que tenga la corriente. La resta de estos dos me va a dar el teta, este acá. Si yo asumo, porque vamos a colocarle todo esto solo a la corriente, porque siempre se asume que una de ellas va a estar a 0 grados. ¿Cuál siempre se asume? Se asume siempre que la del voltaje va a estar a 0 grados. Chicos, ¿por qué se hace eso? Para que sea más fácil el análisis matemático. Se asume que entonces si el voltaje está a 0 grados, esa diferencia, esa resta de esos dos ángulos que me está dando aquí el teta, ese factor de potencia viene siendo el ángulo de la corriente. Y como él se encuentra en atraso y es una carga inductiva, entonces nos va a quedar que la corriente de la carga IC' viene siendo igual a 150 amperios con un ángulo de menos 36,87 grados. Si hubiera sido una corriente de una carga capacitiva, el ángulo aquí estaría pintando hacia arriba. Ahí está que estoy pintando aquí con las líneas punteadas. Al hacer la resta de teta B menos teta I, me va a quedar negativo, menos 36,87. O sea, el coseno, el factor de potencia va a ser, el ángulo del factor de potencia va a ser menos 36,87. Y cuando se reemplace en la impedancia, me va a colocar un ángulo positivo en la corriente. ¿Listo? Entonces, Profe, o sea, ahí ya influye el factor de potencia y al agregarlo nos va a cambiar el grado, no la amplitud. Claro que sí, pero va a cambiar bastante. Y va a darse cuenta que no solamente va a cambiar en grados, va a influenciar luego en la magnitud. Acuérdese que este señor va a tener una potencia activa más una potencia reactiva. Y ellos dos van a ir cambiando según el ángulo que tenga para compensarse. Entonces, cuando usted lo pase a rectangulares para saber cuál es lo que se consume en la parte activa y cuál es lo que se consume en la parte reactiva, va a ir cambiando su valor. ¿Sí? En cuanto a magnitud, lo que usted dice que le va a cambiar es solamente para la corriente, pero cuando nosotros hallemos potencia, sí nos va a influenciar ese ángulo. ¿Sí me hago entender? Esto, sí, señora. Profe, una pregunta. La impedancia 1 es 0,3 más J 0,4 o 0,7. Sí, 0,4. Mire, aquí están apuntadas para que lo tengan, tomen un captura ahí rápido. 0,3 más J 0,4. Listo. Y el Ese otro factor es de 0,4 potencia, más J 0,3. Ajá. ingeniera, ese factor de potencia va a influir así como influye en lo de la regulación de voltaje, ¿cierto? Claro, sí. Sí, señor. Y fíjese que ese factor de potencia hay que tenerlo en cuenta porque es la carga. Me dicen que es una carga inductiva con un factor de potencia 0,8 o me digan que es una carga capacitiva con un factor de potencia 0,8, 0,6, lo que tenga. Esa carga ya no va a ser solamente resistiva. Por lo tanto, no ser resistiva, ya la corriente no va a estar en fase con el voltaje, sino que va a tener un ángulo de desfasamiento. Y ese ángulo de desfasamiento va a influenciar al calcular nosotros las corrientes. ¿Listo? Va a ser muy diferente que usted lo coloque a 0 grados a que le coloques a menos 36,87 grados. ¿Sí? O sea, que no se nos olvide. Bueno, sí, y si ya aquí empezamos a hacer lo que es divisores de corriente. Divisores de corriente. Perfectamente podemos hallar la corriente del transformador 1. ¿Cómo lo llamé aquí? 1A, T1 y T2. La corriente del transformador 1 será igual a la corriente de la carga, ahí C', multiplicada por la impedancia que no nos interesa. ¿Cómo la llamé yo acá? ZCC2, ZCC2, sobre la suma de ellas dos, ZCC2 más ZCC1. Es decir, 150 con un ángulo de menos 36,87 que multiplica a ZCC2, que viene siendo 0,4 más J 0,3, 0,4 más J 0,3 sobre la suma de ellas dos, que sería 0,4 más J 0,3 más 0,3 más J 0,4 y cierro paréntesis.
¿Listo? Entonces ahí tengo la corriente del transformador 1 y aplico la misma fórmula, pero ya no es por ZCC2, sino por ZCC1, para hallar la corriente del transformador 2. Entonces espero que me digan ustedes los valores, chicos. Profe, no sé si me quedó bien, pero en la primera me da 75, 76 en un ángulo de menos 45. Que me corrijan los Bien, me da igual. Yo no la he hecho, ya les verifico, pero si ya hay otro compañero que le da igual, pues quiere decir que vamos casi que a la fija. 75, 76 con un ángulo de menos 45. Ah, listo, ya exacto, entonces. Pues da menos 45.001. Ok, sí, de acá, exacto. 0,4 más 0,3 chi J, cielo, igual, dividido. 0,7 más 0,7. Y genera cuando el ángulo está en atraso queda negativo. Sí, señor. En la corriente, ¿no? Queda negativo en la corriente. Mire que en el factor de potencia se escribe el ángulo positivo, ¿no? Una cosa es el ángulo del factor de potencia, que es este que sale la resta de estos dos, y luego es reemplazar cómo está la corriente ubicada, o sea, cómo está el ángulo de la corriente ubicada. Como ya está aquí en la parte inferior, es un ángulo negativo porque se están leyendo acá en el sentido de las manecillas del reloj. Eso, acuérdense que ya sería en sentido opuesto. O también lo puedes calcular de esta manera. Como es la corriente que pasa por una inductancia, la corriente de una inductancia es el voltaje sobre Z omega L, la ZL. Y esto es B sobre J omega L. Y al tener esta J aquí abajo siempre me va a dar un ángulo negativo. Mientras que en el capacitor la J va arriba porque es B sobre la ZC y la ZC es 1 sobre J omega C. ¿Listo? Entonces, cuando es factor de potencia inductivo, el ángulo del factor de potencia da positivo, pero en la corriente es negativa. Cuando es capacitivo, el ángulo del factor de potencia da negativo, pero en la corriente es positivo. No sé si ya aclaré o lo ruido. Sí da 75,76 con un ángulo de menos 45. Chicos, me gusta que ustedes miren el libro del DOR, porque siento que ellos son un poquitico más gráficos y explican de pronto más claro esto que les estoy tratando de decir yo, que suena de pronto como un trabalenguas. Y fíjense que lo que les estoy diciendo es como un resumen ya. Si es capacitivo es tal forma, cómo es el factor de potencia y cómo es el ángulo de la corriente para un capacitivo. Si es inductivo, cómo es el ángulo del factor de potencia y cómo es el ángulo de la corriente para esa carga inductiva. Que son dos términos que estoy mencionando a la vez, factor de potencia y ángulo de la carga. Ángulo de la corriente de la carga, ángulo de la corriente de la carga y factor de potencia. Ay, Dios. La otra corriente, ¿cuánto dio? 0,3 más 0,3 J. 0,4 J. Dividido en 0,7 más 0,3. La otra corriente me dio igual, 75,76, pero con un ángulo de menos 28,74. Sí, señora. Sí, profe, me dio lo mismo. Menos 28,74 grados. Listo. Bueno, al conocer cada una de estas corrientes que pasan acá por el transformador, por cada uno de estos transformadores, ya tenemos esto. Entonces podemos hallar lo que nos piden acá. Ya le hallamos las corrientes, calcular las corrientes.
las potencias aparentes activas y suministradas por cada transformador. Es más, nosotros podemos hallar la corriente que pasaría, la nominal de cada una de ellos, ¿no? Entonces, según esos parámetros, esto es que la corriente nominal, la máxima de cada uno de los transformadores sería de 100 amperios y no está llegando a la nominal. En cada uno está pasando 75,76, o sea que está más de media carga porque la mitad Profe, serían una 50 pregunta. amperios, ¿sí? Esto, no sé, pues, para que me saque la duda, ¿es normal que esas dos corrientes den iguales si las resistencias reales de las cargas son diferentes? Pero mire que Por la eso una están a los compensa a mismos la puntos. otra. Ujú. Señora. Pero porque cada una, la una compensa a la otra. Mire que las magnitudes, cuando usted hace la división de corriente, en ambos va a ser dividida en 0,7 más 0,7 J. Entonces, las magnitudes nos están dando iguales. Lo que se está desfasando va a ser o sea, ellas nos están dando es con diferentes inclinaciones. Es decir, una está a 45 grados y la suma de la otra va a estar a otra inclinación más pequeñita. O sea, como, me dijera yo, como así. Pero la sumatoria total es la de ellas dos. O sea, la magnitud nos puede estar dando igual, pero lo que está compensando acá es que los ángulos de ellas son diferentes. O sea, la inclinación de cada una de ellas. Más sin embargo, pues no son, si nosotros lo pasamos a rectangulares, 75,76 nos va a dar que la componente en X, o ya la componente real y la componente reactiva son diferentes las magnitudes de cada una de las corrientes. ¿Sí o no? ¿No es eso, eso es lo que me estás diciendo? Sí, señora. Gracias. Pasemos eso a rectangulares, Es que si 75,76 se pasa a rectangular, con un ángulo de 45. Me va a dar 53,57, una. Ya empecé yo a sudar. Acá también, menos 53,57 en J. La otra 75,76 con un ángulo de menos 28,74. Esta va a 66,43 aproximadamente y menos 36,48. Entonces, cada una de ellas es diferente. Y si uno lo dibujara acá en el plano, vería que ella va a tener esta 53,57 en X y lo mismo en Y. Entonces va a tener esta inclinación, porque es la que nos está mostrando que es a 45 grados. Pero la otra va a tener más profundidad acá en la Y, en la X, perdón, y menos en la Y, entonces nos va a estar marcando acá con otra inclinación. Entonces, si las vemos realmente como fasores, como se están dibujando, son diferentes, pero al sacar la magnitud, que es la suma de los catetos, es decir, la suma de cada una de ellas a los cuadrados, pues nos va a dar la misma magnitud, que es 75,76, pero no quiere decir que las corrientes sean iguales. No sé si eso es lo que me estaba preguntando, joven. Sí, profe, gracias. Listo, ok. Bueno, ¿qué más era lo que yo les estaba diciendo hace un momentico que se me fue la paloma? Bueno, que estábamos calculando las corrientes, exacto, las corrientes de cada una de ellas, que son estas que acabamos de ver, que vuelvo y aclaro que a pesar de que las magnitudes sean iguales, pero el hecho de que nos muestren diferentes ángulos, nos está diciendo que son diferentes las corrientes, porque una es más inductiva que la otra. ¿Cuál es más inductiva? La que esta que tenemos aquí, que es más J,04. Más inductiva la impedancia de ZCC1 que la impedancia de ZCC2. ¿Listo? Ese hecho también lo vamos a ver entonces cuando hallemos la potencia aparente y la potencia activa. ¿Qué más estábamos viendo? Que en magnitud, listo, en magnitud, 75,76, que es la magnitud de la corriente con un ángulo de 45, ella no alcanza a superar los 100 amperios nominales de ella. ¿De dónde estoy sacando los 100 amperios nominales? De que cada transformador tiene una potencia nominal de 100 kilovoltamperios y el voltaje nominal del primario es de 1000 voltios. O sea que si dividimos 100.000 dividido en 1000 me va a dar 100 amperios. O sea que la corriente nominal del devanado del transformador del primario es de 100 amperios. ¿Por qué estoy hablando del primario? Pues porque este circuito equivalente lo estamos trabajando todo visto desde el primario. Entonces, por ese lado estamos viendo que los transformadores están trabajando, están supliendo la carga, pero no están llegando a su corriente nominal. Es decir, que están trabajando relajadamente, podríamos decir, Profe. porque está a 75 amperios. ¿Sí, señor?
Profe, usted estaba diciendo ahorita que, vamos a hallar la potencia activa y la aparente, ¿sí? No es Ajá. la activa y la reactiva, la que vamos a hallar. Bueno, es que la aparente es la misma reactiva. Ah, no. La aparente es la de No, por eso, volteamperes. la Vamos a hallar aparente sí, la S, la P, bueno, la porque P y casi la siempre Q. nos fijamos la P y la Q. Sí, aquí no la coloqué, aquí no coloqué la reactiva, sí señor. Pero bueno, aquí ¿cuál nos interesa más? Nos interesa mirar la aparente para que la suma de cada una de ellas nos dé la misma de la carga. O sea que cada uno tiene que estar supliendo que la suma de ellas, la S del transformador 1 y la S del transformador 2, me dé los 150 voltamperes. Sí señor, tiene toda la razón. Ahí no coloqué la reactiva, solamente coloqué la aparente y la activa, pero de una vez salimos con las dos. Entonces vamos a hallar la S del transformador 1, la S del transformador 1, entonces sería que, bueno, aquí hay que aclarar algo. Vamos a hallar las potencias que el transformador 1 y transformador 2 entrega a la carga. Entonces, como vamos a hallar las potencias que cada uno de ellos entregan a la carga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? La potencia que entrega el transformador 1 a la carga. Entonces, ¿cuál potencia entrega el transformador 1? El voltaje, acuérdense que es V por I. Entonces, es el voltaje que le llega a la carga, llamémoslo aquí, multiplicado por la corriente de la carga. La corriente del transformador, perdón, la corriente del transformador 1, pero esa corriente del transformador 1 conjugada. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia aparente, que es lo que me decían ustedes, del transformador 1 sería el voltaje que le entrega la carga. ¿Qué voltaje le entrega a la carga? Visto desde el primario. El voltaje que le entrega la carga visto desde el primario, esa es vista desde el secundario. Entonces, le entrega desde el primario 1000 voltios. A 1000 voltios. Ajá. Y la corriente que le entrega a esa carga el transformador 1 es 75,76 con un ángulo de menos 45, pero como nos dicen conjugado, entonces el ángulo 45. Exacto. Le colocamos el ángulo de 45. Y ahí tendríamos la potencia que le está entregando el transformador 1 a la carga. Entonces, calcúlenlo ustedes y me lo dictan, por favor. Y voy a escribir acá lo otro. La potencia que entrega el transformador 2 a la carga. Entonces, es el voltaje que le entrega la carga multiplicado por la corriente del transformador 2 conjugada. Entonces, sería la potencia del transformador 2 sería el voltaje que le entregamos a la carga por la corriente del transformador, que sería 75,76, conjugado con un ángulo de 28,74. Amperios. Profe, esto, Ajá. la primera me dio 75,76 con un ángulo de 45 kilovoltiamperios. Listo. Bueno, de ahí si usted lo descompone en rectangulares, tenemos de una vez la activa y la reactiva. Si quiere me la puedes dictar. Ya pasas ese valor a rectangulares. Ese valor es... Sí, la activa es la primera, ¿no? Sí, la primera es la que... Sí, la real, ajá. 53.570.4 más lo mismo y 53.570. Así lo mismo. 53.570.4. Ajá. Listo. Esto lo voy a encerrar. Listo. Entonces ya sabemos, aquí ya tenemos también, si nos lo piden en un momento, entonces ya tenemos de una vez también a P y a Q. Listo. Ok, ahora el transformador 2. Profe, en rectangulares. ¿Es por 100 o por 1000? 6.4. Por 1000. ¿Cómo? No le escuché, ¿cómo? 66.427.17 más 36.428.11 J. Espere que me perdí, ya ahorita le atiendo la pregunta de los demás. 66.427,27 más J, ¿qué? 17,17 más 36.428.11 ¿Cómo qué? 428, ¿cómo qué?
36.428.11 J. Ajá. Y en polares, Da 75.76K en un ángulo de 28.74. listo. ¿Cómo comprobamos nosotros que esto que hemos hecho está bien? Y ahora les paso a aclarar lo que de pronto las dudas que tienen ahorita. Que la potencia total, ¿cuál va a ser? La potencia de la carga. La potencia total de la carga va a ser la potencia total aparente del transformador 1 más la potencia total aparente del transformador 2. ¿Cuáles son los valores que se suman? Pues son las magnitudes, es decir, 75,76 kilovoltiamperios, porque es la magnitud, más 75,76 kilovoltiamperios. Me imagino que eso nos está dando aproximadamente igual a 150 kilovoltiamperios. Esos eran los parámetros que nos decían que teníamos que suplir de la carga, ¿sí o no? $151,252 nos estaría dando eso. Pero ¿qué estamos verificando ahí? Que realmente la sumatoria de las potencias de cada uno de esos transformadores esté supliendo las necesidades de la carga. Ahora, para la pregunta que yo creo que eso es lo que les surge a algunos allá es, ¿por qué 1000? Porque es que estamos hallando la potencia que entrega, las corrientes potencias suministradas por cada transformador. ¿Y a quién se las va a suministrar el transformador? A la carga. ¿Y esa potencia cómo la hallamos? El voltaje que le entrega la carga por la corriente que le entrega la carga conjugada, la de cada transformador. Por eso hicimos 1000 voltios. ¿Y por qué 1000 voltios? Porque este señor está referido al primario, y cuando usted lo refiere al primario 100, lo multiplicas por la relación de transformación que es 10, esto te va a dar 1000 voltios. Entonces es el voltaje que entregas a la carga y la corriente que suministras a la carga, por eso estamos multiplicando por IT1 conjugado, 1000 voltios por IT2 conjugado. Otra cosa, si yo les dijera, bueno, ¿cuáles son las pérdidas que se quedan en cada uno de los transformadores? Ahí sí sería la corriente IT1 por el voltaje que queda acá. Sí, déjenme terminar la idea. Es que el compañero tiene el micrófono encendido y no deja escuchar bien, eso se escucha lo más de feo. Por favor, Alexander, tiene por ahí la mano levantada y no sé quién tenía el micrófono levantado. Sí, no, era porque el micrófono estaba abierto, profe. Ah, ya, ok, Alexander. Entonces no me escucharon lo otro. Entrecortado, ingeniera. Entrecortado, sí. Uy, sí, pa, Robin se apague. Uy, sí, pa. Ok, ya me voy a regresar. Ok, entonces, bueno, aquí ya calculamos esto, que fueron lo que ustedes me dictaron. Sumé las magnitudes para que me dé 150 kilovoltiamperios. Para verificar, realmente da 151,52. Vamos a borrar acá entonces para que colocar el dato exacto que nos está dando, 151,52. Listo, estoy sumando es las magnitudes. Acuérdese que ese va a tener magnitud y ángulo. Listo, lo que yo estoy sumando es la magnitud de cada una de ellas. Volví y aclaro lo que estaba diciendo hace un momentico, que la pregunta yo sé que esta es ¿por qué 1000? Resulta que es 1000 porque acá nos preguntan a nosotros por las potencias, las corrientes y todo lo que suministra cada transformador a la carga. ¿Qué le suministra cada transformador a la carga? Ah, pues el transformador 1 y 2 le está suministrando la carga que a ella le lleguen exactamente 1000 voltios. Y aparte de eso, de los 1000 voltios, el transformador 1 le está entregando una corriente IT1. Por eso multiplicamos 1000 por la corriente IT1 conjugada. También miramos por qué ahora la otra, para el otro transformador 1000 por la corriente IT2 conjugado. Por eso estamos multiplicando por 1000. Para el joven que preguntaba que por qué por 1000. Si yo les dijera, y en el ejercicio se los puedo estar cambiando también, si yo les dijera, bueno, ahora, ¿cuáles son las potencias perdidas o absorbidas o las pérdidas que se quedan en cada transformador? Ah, bueno, ahora para las pérdidas que se quedan en cada transformador, vamos a hallar aquí el voltaje que cae en él y lo multiplicamos por cada una de sus corrientes. Es decir, ese que le llamaban voltaje B a B, llamémoslo que este es el terminal A, este es el terminal B. El voltaje B a B va a ser el mismo que cae en el transformador 1, el mismo que cae en el transformador 2,
pero ¿cuál es la diferencia? Que cada uno tiene unas corrientes. Entonces, al multiplicar ese B por el conjugado de la corriente, voy a conocer las pérdidas, tanto activas como reactivas del transformador 1 y 2. Y conociendo este voltaje VAB y el voltaje de la carga, puedo hallar cuál es el voltaje de la entrada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el transformador es 1000 a 100 voltios, pero yo no le puedo estar aplicando a la entrada 1000 para tener aquí reflejados 1000. Tengo que estarle aplicando un voltaje mayor a 1000 para que en la carga, en el secundario, caigan 100 voltios. ¿Sí estamos ahí? Sí, señora. Bueno, terminemos lo que no está en el enunciado, pero agreguémoslo. Vamos a hallar el voltaje VAB. ¿Cómo lo hallan ustedes, chicos? Los escucho. Tenemos la corriente y la resistencia. Y las impedancias, listo, hagámosle. Entonces me hallan el voltaje VAB y yo espero, porque ustedes son muy buenos con la calculadora. ¿Voltaje VAB o AB? ¿Cuál es la diferencia? Que uno va a ser negativo y el otro positivo. Pero voltaje visto es Ah, determinante verdad. A, B. Listo. Ay, apa. Ay, apá. Me cagan en que acordarse. Profe, no se puede, digamos, como sabemos que en la carga hay 100 y en la entrada hay 1000. No, en ninguna parte le dicen que en la entrada era 1000. Ah, bueno. Les A estaba este más bien diciendo creo que inclusive preguntan. ahorita que en la entrada, no lo preguntamos, lo estoy preguntando yo aquí agregándole más cositas al ejercicio, que en la entrada se le deben aplicar 1000 voltios por encima, o sea, más de 1000 voltios para que en el secundario caigan 1000, caigan 100, perdón, porque fíjense algo, chicos, el transformador es de 1000 a 100 voltios, ¿listo? Pero si en la carga están cayendo directamente 100 voltios y yo ya sé que tengo una impedancia, el transformador ZCC1, ZCC2, y esas impedancias aquí me van a generar una caída de voltaje, pues ya tengo que tener presente en mi mente que aquí en la entrada el voltaje tiene que ser mayor a 1000 voltios, para que en el secundario, cuando yo refleje estos 1000, los reflejos secundarios caigan 100, ¿sí o no? Fuera de las pérdidas que hay por el núcleo. Fuera de las pérdidas, exacto. Porque para que aquí queden 1000, aquí se está quedando un voltaje que es el VAB que ustedes están hallando. Es como de 50 y algo voltios, me parece. Me dio 37. Listo, yo espero, cuéntenme a ver. A los demás es lo mismo. En la impedancia del transformador 37,88. 88. Uh-huh. 8.1. Ok. Bueno, estoy contestando aquí un correo ya. Ok, listo. Entonces, si ya la hallaron así, 38.81, se supone que como están en paralelo va a estar cayendo el mismo voltaje. Entonces, a usted le está dando que el voltaje aquí es de 38.81, me dijeron. 37,88. Ah, 37,88, ¿con un ángulo de qué? 8.1. 37.88 con un ángulo de 8.1. Listo, 8.1 grados. Ok, listo. Entonces, como ya tenemos eso, nosotros podemos hallar también las pérdidas en cada uno. Entonces, podemos decirle acá una fórmula adicional. Así me fue. La potencia que cae en el transformador A. Listo, entonces, S del transformador A sería el voltaje de VAB por la corriente del transformador 1 conjugado. No, aquí llamemos la 1, porque no la va a llamar A, porque en ningún momento llamamos A. Lo llamamos siempre fue transformador 1, transformador 2. Entonces llamémosla ST1 y ST2.
es el Para hallar, voltaje. Entonces, para hallar profe, para hallar ese la, voltaje VAB utilizaron fue la impedancia y multiplicaron por la corriente que habíamos hallado IT1, ¿sí o no? que hayan en cada Ah, una. ya. Sí, eso fue lo que hicieron, ¿no? Y T1 por 0,3 más J 0,4. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, eso fue lo que hicieron, sí, señor. O simplemente hubiese podido usar solo la corriente al cuadrado. Ajá. La corriente al cuadrado, ¿por qué? Para hallar de una vez la potencia, ¿no? También, pues cuando usted hace con la corriente al cuadrado la potencia, ya es P. Pero aquí vamos a hallar ese. SA me dio 2869.8 Pero eso es esto, ¿qué? ¿En rectangulares o en polares? en polares, Y el ángulo. en un ángulo de 53.1. El ángulo no se lo coman, ¿no, chicos? Porque si usted lo coloca solamente en magnitud, es como si fuera una nada más resistivo, donde ella es el ángulo de cero. Pero cuando tenemos ángulo, entonces hay que tener ahí presente eso. Profe, quería preguntar una cosa. Sí. A todos les dio el voltaje ese VAB de lo que dijo el compañero? No sé, chicos, a todos les dio el mismo voltaje. ¿Cuánto le da a Melga? Me da 22.44. 37.8. Y estoy haciendo lo de la corriente 0.3 más J Yo lo hice 0.4. por ambos lados. Hice el SC1 por la corriente IT1 y lo hice también por el otro lado y da exactamente lo mismo. O sea, el Ok, ZCC2. verifique si es que estás colocando alguna corriente mal. Entonces ya le voy a mostrar ¿Voy a las bajarlo? corrientes para que las veas. Sí, las voy a bajar para que las veas. Hágame el favor. Ahí están. Nuestros niños, niñas y adolescentes se entrenan para la vida en la Copa Claro. ¿Ya hallaron las potencias, ingeniera? Aquí me la dictaron, la S del transformador 1, me dijeron que 2869,8 con un ángulo de 53,1 grados. La otra también da igual, solo que el ángulo cambia a 37.4. Disculpen, ingeniero, ¿y esas cuáles son? Ingeniera, la del T1 me da diferente, ingeniera. ¿La del qué? La del transformador 1 me dan un ángulo de menos 36. Bueno, más tarde yo ya verificar entonces, ¿listo? No sé Es qué era con la lo otro que corriente me decía el conjugada, ¿sí? compañero. Sí, la corriente conjugada, chicos. Ah, ok, A no ser de que sí. la hayan hecho, a no ser de que la hayan hecho mal. Con la corriente sin conjugar, pues hallan el voltaje, ¿no? Pero con la corriente conjugada, ahí sí hallamos la potencia. No sé, alguien más me hablaba por allá. Bueno. Que esas potencias son esto. Puede bajar un poco la 37,88 con un ángulo. diapositiva. Bueno, aquí está verificando la corriente, 37,88 con un ángulo de 8,13. Que era lo que se estaban diciendo, ¿no? 75,76 con un ángulo de menos 28,74 por, abro paréntesis. Voy a subir un poquitico la diapositiva para volver a ver acá porque no me tengo la impedancia, se va más. Ya la vuelvo a bajar. 0,3 chip, listo, chip 23, magnitudes 37,88, listo, ok, ya verificamos eso. Este es el voltaje, 37,88 con un ángulo de tal de 8,1. Voy a colocarlo como ustedes me lo dieron por la corriente que la primera sería 75,76 con un ángulo de positivo 45. Cierro. Ahí acá.
Eso me dio voy a pasar la polares, me dio una potencia de 2869,78 con un ángulo de 2869,78, ahí ya colocaron 11, redondearon 53.13. con un ángulo de 53,1, me dio aquí cerrado, listo. Ya estoy verificando acá los valores y ya aclaramos, porque yo le agregué cosas al ejercicio, eso no estaba en el ejercicio, es como para preguntarles más cosas para que ustedes se preparen. La otra, entonces es el voltaje por la corriente, 37,88, con un ángulo de 8,1, perdón. Profe, lo de ahorita que no me dabas esto era por paréntesis porque la operación estaba, yo la estaba colocando bien. Le estoy colocando los paréntesis yo también, porque eso sí, si usted coloca y nada más, si no lo coloca, como que nada más multiplicas el ángulo, el último valor. 105, no, 150. Es que la corriente IT1 se me perdió. IT2. La misma solo cambia el ángulo. 75,76 con un ángulo de positivo, 28,74. Listo, chip 23 me da la magnitud de 2869. Su macho me bajé. 2869,8. Ay, señor, yo que lo moví acá. Igual. Con un ángulo de 36,84 me dio acá. Bueno, vamos a colocarlo aquí positivo como me dio acá, pero 36,84. Listo, bueno. Este es el ángulo de 36,84 voltiamperios. Chicos, esto que estamos haciendo es adicional. ¿Qué nos están representando estos dos? Voy a unirlos acá y voy a sacar una flecha. Nos están representando las pérdidas o lo que se queda en cada transformador. Las pérdidas pérdidas de potencia, pérdidas tanto de pérdidas activas y reactivas de cada uno de los transformadores. Es más, pudiéramos hallar también el rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que cada uno de los transformadores, chicos? Porque estamos multiplicando el voltaje que se queda acá en los transformadores, que es el voltaje que marqué aquí desde el punto A hasta el punto B, que nos dio de 37,88 con un ángulo de 8,1 grados. ¿Cómo se halló este voltaje? Pues si usted conoce la corriente que pasa por ella, que es IT1, y conoce la impedancia porque se la dan en el enunciado, pues multiplicamos IT1 por la impedancia. Y lo mismo acá, si conocen la corriente que pasa por ese transformador que le llamamos IT2, y conocemos esta impedancia porque nos la dan en el enunciado, podemos hallar el voltaje V por I. O, chicos, como a ustedes les quede más cómodo, hay chicos que les queda más fácil esto, reducirlo a una sola impedancia equivalente, también es válido. ¿Cuál es la impedancia equivalente? Pues se hacen el paralelo de 0,3 más J 0,4 en paralelo con 0,4 más J 0,3. Y esa impedancia en paralelo, la equivalente, multiplicada por ¿quién? Por la corriente total, porque cuando usted ya la une, ya la que pasa por esa paralela es la misma corriente de la carga. Entonces, multiplicada por la corriente total IC', la que ya se halló, también tienen el voltaje VAB. Con cualquiera de ellas dos estamos haciendo ese análisis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo les digo, hallemos las pérdidas en cada uno de los transformadores, estamos multiplicando ese VAB, que es 37,88, por la corriente conjugada. Cuando les digo cuáles son las potencias que entrega cada uno de los transformadores a la carga, a ZC de la carga, entonces es el voltaje que le cae en la carga por la corriente conjugada que cada transformador es capaz de entregar, IT1 e IT2. Ahora, ¿qué más le puedo preguntar? Bueno, ¿cuál es el voltaje de entrada que necesito aplicarle a ese circuito? Entonces, el voltaje de entrada que yo necesito aplicarle, ¿cuál es? Ya no van a ser 1000 voltios, va a ser la suma de 1000 más los 37,88. Entonces, ustedes ya tienen aquí claro que va a ser, el voltaje de aquí va a ser 1037,88 con el ángulo, si esto está 8,1 y aquí lo tenemos con un ángulo de 8,1 grados, ¿sí o no? Eso es lo que nos va a estar dando. ¿Sí estamos hasta ahí claros o no? Los escucho.
Ah, sí, porque los 1000 es un ángulo de 0, ¿no? Sí, yo, Dios mío, se quedaron en un silencio Sí. fúnebre que yo quedé ya, flop. No, es que estábamos pensando. Sí, sí, Analizando. ingeniero. Sí, yo hablo muy rápido, yo sé, ya vamos a, lo voy a escribir acá. Y eso me lo han dicho, pero es que no sé, yo siento que necesito aprovechar el tiempo. Entonces, bueno, voy a escribirles acá en este azulito. El voltaje de entrada que va a ser igual, pues va a ser igual al voltaje que se queda en los transformadores. Voy a llamarlo VT. ¿Listo? Ah, no, llamémoslo VAB porque ya lo llamamos VAB y si no los voy a confundir. Más el voltaje de la carga, BC'. Entonces, el voltaje de entrada viene siendo igual al VAB que nos decían que era, voy a volver a subir porque ya me olvidó. Realmente pollo. 37,88 con un ángulo de 8,1, entonces 37,88 con un ángulo de 8,1 grados, más el voltaje de la carga prima, ese nos decían que era 1000 voltios con 0 grados, porque en la carga nosotros, acuérdense que en voltaje siempre asumimos que ese voltaje es a 0 grados y el desfasamiento viene en la corriente, que es el que le da el factor de potencia, ahí era donde agregamos el desfasamiento. Entonces al hacer usted la suma de esas dos, pues coloquémoslo en fasores, en magnitudes, me va a dar, porque cada uno de esas magnitudes sería 1037,88 con un ángulo de 8,1 grados. Claro, si yo estoy hablando que en la carga está a 0 grados, entonces el desfasamiento va a venir desde la entrada. Lo ideal también sería que si yo desde la entrada tengo 0 grados, el desfasamiento se va a ver reflejado en la salida. Pero eso solamente es para hacer un análisis matemático más cómodo. Entonces, aquí yo ya conozco, ¿cuál es el voltaje? Acuérdense que uno me decía, sí, le están aplicando, no, ahí no decía cuánto voltaje le aplicaban a la entrada. Para que a la carga lleguen 1000 voltios, visto desde el secundario, es decir, para que le lleguen 100 voltios en el secundario, tengo que aplicarle en los devanados primarios del transformador 1037,88. ¿Por qué? Porque se va a quedar una caída de voltaje en las impedancias del transformador. ¿Listo? ¿Y qué es lo que quiere el usuario? Que el secundario, es decir, que a la carga le lleguen exactamente 100 voltios. Si yo no le coloco ese voltaje así subido, o sea, más de 1000, va a llegar menos de 100 voltios. De 100 voltios. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué es lo que quiero decirles? Ay, Dios santo. ¿Y no hay problemas con los devanados, ingeniera? ¿A qué se refiere? Pues se le está aplicando un voltaje mayor al nominal. Pero son solamente 37 voltios. No es así, no llega ni al 50% del voltaje nominal. No. En ese caso, ¿cuál sería el máximo? ¿Ese 50? No es Un 20. máximo sería por ahí como que un 10% del voltaje nominal, pero eso no llega ni al 5% de su voltaje nominal. Igual, la idea es que él opere a su voltaje nominal. Se le puede subir un poquitico, pero tampoco debe ser mucho. O sea, lo ideal es así una cantidad que no supere, digamos, como el 5% de su voltaje nominal. ¿Sí? Y también lo ideal que estamos viendo acá es que no lo estamos llevando a que su corriente supere la corriente nominal, porque ahí sí ya vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Porque ya vamos a generar, si ya supera su corriente nominal del calibre, pues va a generar exceso de temperatura, ese exceso de temperatura, ese calentamiento va a empezar a derretir el aislante que tienen esos alambres, esos cables o ese conductor, y pues ahí ya va a empezar a generar un corto. ¿Listo? Pero por ahora el transformador está trabajando un poquitico más allá de su media carga, o sea, 75 amperios, o sea, el 70% de su carga, y no está al 100%. ¿Sí? Podemos hallarle otra cosa, el rendimiento. ¿Cuánto nos da el rendimiento en ese ejercicio? ¿Cómo ingeniera el rendimiento? Rendimiento de eficiencia. Mire que el rendimiento de eficiencia, la fórmula general nos la dicen que el rendimiento viene siendo igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Ahí en este ejercicio, la potencia de salida la conocemos. Es la de la carga. Ajá, ¿cuánto es la potencia de salida? 150 kilovolts amperio. Ojo, esa es la S, ¿no? Acuérdese que el rendimiento lo calculamos es con las potencias activas. ¿Sí se acuerdan por qué es la potencia activa?
porque nos decían que Pout era igual a B2 por I2 por el coseno de phi. El hecho de que estemos agregándole ese coseno de phi, el factor de potencia, ya estamos hablando de que es la potencia activa, es decir, que ellas son vatios. ¿Sí? Entonces, ese valor que usted nos está diciendo, 150, perfecto, porque 150 es B2 por I2, pero nos falta multiplicarle el factor de potencia, o sea que esto multiplicado por 0,8. ¿Listo? Ah, bueno, estos son 150.000, ¿no? 150 kilovoltios. 120 kilos. 120 kilovatios, ¿sí? Sí, señora. Bueno, ok, hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Eso no está en el enunciado, simplemente le quise agregar ahí porque estamos estudiando de todo un poquito. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto nos daría, cómo calculamos la potencia de entrada? Con el voltaje que hallamos ahí de El voltaje 1037. y la ¿Qué más? corriente. Ajá, ¿y Y qué la más? corriente. Y el factor de potencia. Bueno, díctemelo, ahí vamos volando. Mire, voltaje de entrada, voy a escribirlo así, corriente de entrada y factor de potencia, voy a escribirlo acá, factor de potencia. Entonces la potencia de entrada nos daría igual a, voltaje de entrada, ya la tenemos que es 1037,88, entonces 1037,88, listo. Patatín. Ahora corriente. Es la I2', ¿sí? Es la que está arribita. Ajá, es la misma de la carga. ¿Listo? Porque si nosotros hacemos acá, pues esta corriente va a ser la misma corriente de la carga prima. Y esa ya la hallamos, que eso nos daba ¿cuánto? 150. Ahí dice 100. ¿Qué? Necesita que lo Sí, mueva acá. 150. Ajá. Listo. Por 150. ¿Y el factor de potencia cuánto es? Mismo 0.8. Exacto, sigue siendo el mismo 0.8 porque es influenciado por el ángulo de la corriente y la corriente es la misma. Y acuérdense algo, chicos, el factor de potencia siempre ha estado por la carga y la carga es la misma. Si cambiamos de carga, pues nos va a cambiar el factor de potencia. Sí, por eso es que hablan de un factor de potencia cuando está en la prueba vacío, porque cuando está en la prueba vacío no hay carga, pero los parámetros que influyen en ello es lo del núcleo. Entonces de ahí sacamos ese coseno de phi. Entonces 1037,88 por 150 por 0,8, ¿cuánto nos da? 1024,500. Digo, es que 1024. Sí, eso iba a decir yo. 124.545,6. Ah, listo, 124.000. Pensé en darlos en cash, pero... Ajá. 124,54 kilowatts. ¿Listo? Listo, entonces de ahí hallamos el rendimiento, donde el rendimiento es la potencia salida sobre la potencia de entrada multiplicada por 100, para hablar acá antes sería 120 kilowatts dividido en 124,54 kilowatts. Entonces esto 0.96. 96,35. 0.9635. ¿no? Ajá, y esto lo multiplicamos por 100. Entonces esto me va a dar 96,35%. Entonces fíjense que tenemos un rendimiento alto. ¿Listo? A pesar de que estamos trabajando con los transformadores en paralelo, tenemos un rendimiento alto y elevado. ¿Qué más podríamos sacarle a ese ejercicio? Podemos también calcular la caída de voltaje o regulación de voltaje. ¿Cómo la Todo eso se calculo? le puede hallar, ingeniero. ¿Cómo va? No se escuché bien. Yo pensé que preguntaba. Sí. Que les preguntaba, podemos calcularle también la caída de voltaje o regulación de voltaje, que cómo se lo hacemos. Pues ya sabemos el voltaje que cae a la carga. Ajá. Y sabemos el voltaje de entrada. Entonces tendríamos acá B2
B2 nominal. Ah, pero bueno, mire, como lo tenemos reflejado, vamos a aclarar la fórmula, ¿no? Yo como que un ejercicio también les hice así, ¿no? Entonces sería el B1 nominal menos el B2 de la carga prima reflejado, delta B. Sí, señora. Entonces, delta B sería B1 nominal. Ya dijimos nosotros, bueno, aquí sí nos va a dar negativo, porque el B1 nominal realmente debería haber sido esto, ¿qué? 1000 voltios, ¿no? Pero aquí nos va a tocar colocar el voltaje que le estamos aplicando, que es diferente al voltaje nominal, porque si le colocamos 1000 menos 1000, nos va a dar 0. Entonces, aquí el voltaje nominal sería 1037,88 menos 1000 voltios que están cayendo, o sea que ahí la caída de tensión son los mismos 37,88. ¿Estamos ahí? O sea que sería, no el B1 nominal, mire, acá no estamos, el B1 nominal, pero el que le estamos aplicando acá, que en este caso sería 1037,88. Vendría siendo el voltaje de entrada. Voltios. Exacto, el voltaje de entrada. Entonces ese delta B es de 37,88 voltios. Y si a eso lo multiplicamos sobre el voltaje, entonces eso nos va a quedar la regulación de voltaje, que es SC en porcentajes. Es decir, 37,88 dividido en 1037,88 por 100. Y ahí tendríamos el S. Esa edad de 3.65. ¿Cuánto? 3.65. Sí, señora. Listo. Entonces, fíjese que ahí pues hemos estudiado, como quien dice, todos los parámetros: caída de voltaje, regulación de voltaje, rendimiento, eficiencia, potencia. Bueno, lo único que nos falta es el índice de carga, y ustedes hacen lo que les decía ahí. Sería, por ejemplo, la corriente I1 del transformador 1 dividido en su corriente nominal. Entonces daba 75,76 dividido en su corriente nominal, que es 100. Entonces nos va a dar 0,75. Entonces, para ambos transformadores nos va a dar lo mismo. ¿Se acuerda que las magnitudes eran igual? Entonces el índice de carga para ambos transformadores va a ser igual y nos va a dar 0,75. O sea que está trabajando, como quien dice, un 75% de su corriente nominal. ¿Estamos ahí? Ay, sí, señora. Ok, chicos. Pues bueno, de este tema de transformadores en paralelo, acá pues habla otras diapositivas que yo ahora se las subo en limpio también, no rayadas, sino en limpio para que las puedan leer. Y aquí pues aparecen otras fórmulas, pero yo considero que esas fórmulas ustedes las van a ir aplicando en la medida que vayan haciendo los ejercicios, porque puede ser que la forma como le hicimos hoy a usted le haya parecido más cómodo, pero en el momento que ustedes estén estudiando, de pronto encuentran otro procedimiento que les hace más fácil las cosas y ustedes se quieran ir por ahí, entonces bienvenido sea. ¿Listo? Hay que echarles una leidita acá cuando, bueno, aquí es cuando las impedancias son diferentes, que es lo que nosotros vimos hace ratico, porque son diferentes las R's equivalentes y las X equivalentes en cada una de ellas. Entonces ya no vamos a tener las corrientes iguales, que era lo que ustedes estaban viendo, pero ¿por qué las veían iguales? Porque las magnitudes eran las mismas. Entonces, ellas son iguales cuando son tanto magnitud y ángulo, que es lo que nos muestra aquí de I, A y B. Están en fase, tienen la misma inclinación y son iguales, pero en nuestro ejercicio las magnitudes eran diferentes, por lo tanto las corrientes son diferentes. ¿Y a qué se deben ellas? Se deben a que sus impedancias son diferentes. Entonces, debido a eso, es la distribución de las cargas que tenemos en paralelo. Y aquí cuando nosotros tenemos con distinta relación de transformación. Entonces, a esta teoría hay que echarle una ojeadita, pero queda más práctico con un ejercicio. ¿Listo? Aquí al final, bueno, esto es un resumen de según las conexiones, si son homólogos, o sea, toda la teoría que se debe dar cuando no va a hacer la conexión de los transformadores en paralelo. Aquí hay un resumen de fórmulas, pero vuelvo y les digo que esas fórmulas, la mayoría de las veces uno las aplica a la medida que hace el ejercicio, y aquí al final cierro con este ejercicio, que son de 3 transformadores en paralelo, para que ustedes hagan el mismo proceso. Aquí la carga que les estoy dando es que se va a alimentar una carga de 100 voltios, pero les están dando la carga en la potencia activa. La carga tiene unas características de 245 kilovatios con un factor de potencia 0,76 inductivos. Y aquí sí aparecen por separado lo que ustedes me preguntaban, las potencias aparentes, que en el ejercicio anterior nada más decía aparentes y activas. Aquí dice la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva suministrada por cada transformador. Chicos, en casi todos los ejercicios les pregunta eso, pero no queda de más que tal que ese día la profesora esté inspirada y ese día les pregunte el voltaje necesario para aplicar en el devanado primario, el rendimiento o eficiencia de esos transformadores en paralelo,
la caída de voltaje, entonces no queda más que ese ejercicio, le hagamos todo lo que le hicimos con el primer ejercicio. ¿Listo? Y así de paso estamos estudiando todos para el previo. Chicos, por lo general estos ejercicios que les coloco, yo no los pido en talleres porque me lleno de trabajo para revisar y pues a veces a uno el tiempo no le da para ponerse a revisar cada cosa, sino que se los dejo para que ustedes como a conciencia, como chicos ya de séptimo semestre, que ya están a punto de graduarse, ya pensando en una tesis para graduarse, estudien para ustedes, porque ustedes son los que se están formando y para la vida. Listo, entonces niños, con esto estoy terminando el encuentro de hoy. Los escucho, comentarios, preguntas, inquietudes. Estoy grabando acá la clase. Nada, ese silencio fúnebre, me preocupa. Procesando información, No, ingeniera. estamos Está recopilando bastante. lo que vimos. Compilando. Estamos asimilando. Estamos rebobinando. Listo. Listo, chicos. Lo importante es que queda grabado y bueno, mi recomendación para la próxima clase, vénganse con esto ya resuelto. Nada más sea de aclarar dudas, o sea, que sea como una clase asesoría. ¿Listo? Cuando es la época de clase asesoría, chicos, a mí me gusta que sean ustedes los más participativos. O sea, que si hay alguno que ya trae algo hecho y mire, profe, yo tengo esto y puede compartir pantalla, lo puede hacer. O sea, que toman foto y lo comparten y lo discutimos y lo aclaramos. Porque cuando lo hacen así, ya vienen con algunas dudas y esas dudas de pronto ustedes, los otros también las tengan, les da pena preguntar o les surgen más adelante cuando están estudiando, entonces de ahí vamos aclarando todos. Listo, entonces la otra Es mejor semana tener acuérdense que esas va a ser dudas así. ahorita y no en el parcial. Ya, no en el previo, porque en el previo yo no sabo, no respondo. ¿Listo? Uy, profe, no le creo. Ya saben. Sí, así, el que no me crea, pregúntele a los demás que ya me conocen, porque así es. Entonces, ya saben, chicos, el martes y el jueves, y bueno, si es preciso en el horario que, bueno, en las asesorías, aprovechémoslas al máximo. Este fin de semana ya celebraron el Día del Amor y la Amistad, este fin de semana no se vayan para la calle, quédense estudiando. Se van para la casa del compañero, no a mamar gallos y a estudiar. Y empiecen a estudiar máquinas, no lo dejen para lo último. Si no, pregunten a los compañeros, eso me ha pasado, por favor. Yo no sabo, no respondo, voy a detener la grabación. Que hable la voz de la experiencia. Sí. Chicos,